Capítulo 1. El silencio del comienzo. Todo lo grande empieza en silencio. No con el estruendo de una ovación, ni con el ruido ensordecedor del mundo que exige resultados inmediatos, sino con el murmullo tenue del alma que despierta. Allí, en la profundidad de la soledad, cuando las voces externas se apagan y las máscaras se deshacen, te enfrentas a la mirada más implacable que existe, la tuya. Y ese es el primer paso hacia una vida verdaderamente libre. No hay mayor lujo que el de estar a solas con uno mismo. Y no necesitar nada más. Pero nos han enseñado a temer la soledad como si fuera una prisión, cuando en realidad es un santuario. El ser humano ha olvidado cómo escucharse. Perseguimos validación como si fuera oxígeno. Nos definimos por los reflejos rotos que vemos en los ojos ajenos. Y en ese juego de espejos, se desvanece la esencia. Mira a Lincoln, se crió con la muerte rondando su infancia, con libros prestados y la sombra del abandono. Pero en esos años de silencio, de lucha interna, se forjó una mente de acero templado por la reflexión. No fue en un salón lleno de amigos donde nació su grandeza, sino en la soledad de la cabaña. Leyendo a los clásicos, buscando sentido. Felicidad no es euforia. No es compañía superficial. Es esa paz que emerge cuando el alma ya no necesita disfrazarse para sentirse viva. Y sin embargo, a muchos les aterra el vacío. No entienden que el vacío es fértil. Es la página en blanco donde todo es posible. Es la tierra virgen donde plantar una nueva visión. La soledad es la fragua de los indomables. Fue en la bancarrota, en el desprecio, en la soledad de la quiebra donde Edison encontró su constancia. 1000 intentos fallidos, 1000 madrugadas solo con su obsesión. No era éxito lo que lo movía, era propósito. Una voz interna que no se apagaba ni con el ridículo ni con el rechazo. Y esa voz es la tuya. Pero para oírla, primero hay que callar el mundo. Y eso duele. Duele apagar las notificaciones. Duele quedarse en casa un viernes por la noche. Duele mirar al espejo y decir, me basta conmigo. Porque ese momento, esa honestidad brutal, es la chispa de la transformación. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando no hay testigos? Ahí está tu verdadera identidad. Y descubrirla es el mayor acto de poder personal que puedes lograr. La felicidad, la verdadera, no grita. No baila en escenarios. Susurra. Se manifiesta en los pequeños actos de respeto hacia uno mismo. En elegir el camino difícil cuando nadie lo nota. En la disciplina silenciosa. En el orden invisible. En ese café que tomas contigo mismo a las 6 de la mañana, sin esperar nada, solo agradeciendo estar vivo. No estás solo. Estás contigo. Y eso, es sagrado. Muchos se pierden en relaciones que les roban la voz. Otros se ahogan en multitudes que aplauden una versión que ni ellos reconocen. Pero tú, que eliges este camino. Tú estás forjando algo más duradero que el aplauso, estás construyendo carácter. Carnegie lo sabía. Antes de ser el magnate de acero, era un niño pobre en una fábrica. Sus compañeros se quejaban de la jornada brutal. Él, leía. Escuchaba su mente en medio del ruido. Entendía que la verdadera riqueza nace en el silencio de la visión. La visión se cultiva en la soledad. Si no puedes estar solo, no puedes ser libre. Si no puedes estar solo, serás esclavo del afecto ajeno. Buscarás amor no por expansión, sino por carencia. Y nada bueno nace de la carencia. La soledad, bien vivida, es abundancia. Es espacio. Es claridad. Es poder de elección. Pero no te engañes, vivir solo no significa aislarse. Significa tener el coraje de no llenar cada vacío con distracciones. Significa entender que hay belleza en el silencio y fuerza en la introspección. No huyas de la soledad. Baila con ella. Hazla tu aliada. Escúchala cuando susurra tus verdades más duras. Deja que te incomode, que te purifique. Porque es ahí donde empieza el renacimiento. Disney soñó con mundos imposibles, pero antes de construir castillos. Pasó años durmiendo en oficinas, rechazado, sin nadie que creyera en él. Excepto él mismo. Su visión era tan clara que ni el hambre, ni la crítica, ni la soledad lo detuvieron.
¿Puedes verte así? ¿Puedes imaginarte en ese vacío, construyendo tu imperio interior ladrillo a ladrillo? Sin espectadores, sin aplausos, sin likes. Ahí está el inicio de tu libertad. Ahí está la semilla de tu felicidad. Porque el que ha aprendido a estar solo, no necesita. El que no necesita, elige. Y el que elige con libertad, ama sin cadenas. Vive sin miedo. Actúa sin permiso. Ser feliz solo no es una condición. Es una conquista. Es el dominio de uno mismo. Y solo dominándote, puedes conquistar el mundo. Este es el principio. No de una historia para entretenerte, sino de una rebelión interna. De un fuego que no se apaga. De una voluntad que no mendiga. Porque a partir de hoy, la soledad ya no será tu enemiga. Será tu maestra. Y su primera lección es esta. No eres lo que falta. Eres lo que permanece. Capítulo 2. La mente es terreno sagrado. Desde el principio de los tiempos, el mayor campo de batalla no ha sido el físico, ni el político, ni siquiera el social, ha sido la mente humana. Ahí es donde se define todo. Es ahí donde nacen los sueños más elevados y las derrotas más destructivas, porque no hay enemigo más persistente que una mente que no se ha aprendido a gobernar. Puedes tener el cuerpo de un guerrero, la voz de un líder, el rostro de un artista, pero si tu mente no está en paz contigo mismo, si no has aprendido a vivir dentro de tu cabeza como si fuera un templo en lugar de una prisión, entonces nunca conocerás la verdadera libertad. Mira a los grandes visionarios de la historia, los hombres y mujeres que transformaron el mundo a pesar de la miseria, del exilio, de las enfermedades, del desprecio. ¿Qué los hacía diferentes? No era el talento, no era la suerte, no era siquiera el entorno. Era la forma en que entrenaban su mente cuando nadie los miraba. Thomas Edison no necesitaba una multitud que le dijera que valía la pena seguir intentando. Su mente estaba comprometida con una sola idea, que el fracaso no es el final, sino una instrucción. Cada intento fallido era una conversación consigo mismo. Cada noche en vela era una inversión en su fortaleza mental. Y tú, si alguna vez quieres ser verdaderamente feliz solo, tienes que comenzar por domesticar esa voz interna que constantemente te sabotea. Esa que te dice que no eres suficiente, que necesitas a alguien, que estás incompleto si no tienes compañía, reconocimiento o afecto constante. Porque esa voz no eres tú, esa voz es un eco condicionado por años de dependencia emocional, de patrones culturales, de heridas no sanadas. Pero no importa cuán profundo esté ese eco, puedes reescribirlo. Lo primero que debes entender es que la mente, si no la diriges, se convierte en un arma en tu contra. No puedes esperar tener pensamientos de grandeza si alimentas tu mente con ruido mediocre. No puedes esperar paz si pasas tus días intoxicándote con la vida artificial de las redes sociales, con comparaciones, con envidias disfrazadas de admiración, con opiniones de personas que ni siquiera se conocen a sí mismas. La soledad no te lastima. Lo que te lastima es la narrativa que construyes dentro de ti cuando estás solo. Ahí es donde entra el poder del enfoque. Si puedes entrenarte para mirar dentro de ti con honestidad brutal, sin filtros, sin anestesia, empezarás a ver que la soledad no te limita, te revela. Te muestra las grietas en las que necesitas trabajar. Te confronta con los pensamientos que has evitado durante años. Y sí, al principio duele. Duele como duele todo lo que sana. Pero después de ese dolor, hay claridad. Y con claridad, hay poder. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esa frase encierra el secreto más simple y más ignorado de la humanidad: la mente crea la realidad. La forma en que piensas sobre ti mismo cuando estás solo moldea las decisiones que tomas, las relaciones que permites, las oportunidades que persigues y los límites que aceptas o destruyes. Entonces, ¿qué estás pensando ahora mismo sobre ti? ¿Te hablas con respeto? ¿Con convicción? ¿O te repites los mismos guiones rotos que heredaste de un entorno que nunca supo quién eras realmente? Cambia tu diálogo interno y cambiarás tu existencia. Cambia tu actitud frente a la soledad y descubrirás que nunca has estado vacío, solo distraído. No necesitas llenar cada segundo de tu día con entretenimiento, con ruido, con validación ajena.
Aprende a quedarte en silencio, no para soportarlo, sino para saborearlo. Aprende a observar tus pensamientos sin identificarlos. A dejar ir lo que no te pertenece. A diseñar nuevos caminos neuronales a través de hábitos conscientes. No es una tarea de una semana, ni de un mes. Es un compromiso diario, una batalla noble que solo los valientes deciden librar. Albert Einstein pasaba horas caminando solo, reflexionando sobre el universo, perdiéndose en la inmensidad de su mente. No temía estar solo. Temía no pensar. Temía la superficialidad, el ruido sin propósito, la vida automática. Porque entendía que la mente no es un lugar para habitar sin vigilancia. Es un jardín. Y si no lo cultivas con intención, crecerán las malas hierbas del miedo, de la duda, de la dependencia. Entonces, si hoy estás solo, si hoy no tienes a quien contarle tus ideas, tus emociones, tus miedos, no estás perdido. Estás exactamente donde debes estar. Estás en el umbral de algo grande. Porque en este estado puro de soledad es donde puedes comenzar a transformar tu mente en tu mayor aliada. No será cómodo. No será inmediato. Pero te prometo esto, valdrá la pena. La felicidad no llegará como una explosión. No será una fiesta, ni un logro, ni una relación. Será ese momento sutil, casi imperceptible, en que te descubras a ti mismo sonriendo mientras tomas un café solo, leyendo un libro, caminando por la calle sin necesidad de impresionar a nadie. Será la realización de que, incluso en el silencio, eres completo. Y para llegar a ese momento, tienes que proteger tu mente como el territorio sagrado que es. No dejes entrar cualquier pensamiento. No permitas que cualquiera lo habite. Eres el arquitecto de tu mundo interno, y si lo construyes bien, nunca estarás solo en el sentido negativo, porque te tendrás a ti mismo, y eso, cuando es auténtico, lo es todo. Capítulo 3. La claridad como punto de quiebre. Uno de los errores más destructivos que comete el ser humano cuando se encuentra solo es pensar que lo que le falta es compañía, cuando en realidad, lo que le falta es claridad. No claridad superficial, no una lista de tareas ni un mapa con instrucciones ajenas, sino claridad profunda, de intención, de identidad, de rumbo. Esa claridad que no se obtiene hablando con otros, ni escuchando consejos bien intencionados, ni leyendo frases motivadoras en Internet, sino enfrentándote con total honestidad a la pregunta más temida de todas: ¿quién soy realmente cuando no estoy tratando de agradar a nadie? Vivimos en un mundo que nos presiona constantemente a definirnos por lo que hacemos, por lo que mostramos, por lo que los demás perciben de nosotros, pero muy pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo esencial, que queremos ser cuando nadie observa, qué visión de vida nos pertenece de forma auténtica y no como resultado de la comparación, la obligación o el miedo a quedarnos atrás. Porque la soledad no es el enemigo, el verdadero enemigo es la confusión. Y esa confusión se alimenta de expectativas ajenas, de narrativas heredadas, de decisiones tomadas desde la inseguridad, desde la urgencia, desde la necesidad de encajar. Mira la vida de personas como Nikola Tesla, un hombre incomprendido por su época, solo la mayor parte de su vida, considerado extraño, obsesivo, incluso loco por muchos, pero con una claridad tan radical sobre su misión en el mundo que prefirió morir con dignidad y sin gloria que traicionar esa visión interna. No buscaba pertenecer. No buscaba compañía. Buscaba expresar lo que llevaba dentro sin distorsión. Y esa determinación absoluta no se logra sin soledad, porque la claridad es hija del silencio, del pensamiento sostenido, de la introspección disciplinada. Si hoy estás solo y no sabes hacia dónde ir, si te sientes perdido, vacío, sin dirección, no salgas corriendo a buscar otra distracción, otra pareja, otro proyecto vacío solo para escapar de ese vértigo interno. Quédate ahí. Mira dentro. No por masoquismo, sino porque ese punto en el que te encuentras es sagrado. Estás justo en el borde donde puede ocurrir un cambio real. La incomodidad que sientes no es señal de que algo está mal contigo, es la señal de que tu alma ya no tolera seguir viviendo una vida sin propósito. Y esa es la palabra que lo cambia todo: propósito. La claridad no es simplemente saber qué hacer mañana o qué carrera estudiar o qué ciudad elegir. Es conectar con una causa que te haga sentir tan vivo que estar solo ya no se sienta como un castigo, sino como un privilegio. Cuando tienes propósito, los lunes no son tortura,
El tiempo libre no se desperdicia, las críticas no te paralizan, los fracasos no te destruyen. Porque todo, absolutamente todo, se convierte en parte del proceso. Y aquí está la paradoja: solo cuando estás dispuesto a estar solo el tiempo que sea necesario para encontrar esa claridad, empiezas a atraer relaciones, oportunidades y experiencias que no son fruto del vacío sino de la plenitud. Porque la vida no te da lo que mendigas, te da lo que reflejas. Y si proyectas confusión, atraerás más ruido. Pero si proyectas enfoque, si proyectas integridad, si proyectas una dirección clara incluso en medio del silencio, entonces la soledad deja de ser una condena y se convierte en tu ventaja. Andrew Carnegie, antes de ser el titán de la industria, era solo un chico pobre sin contactos, sin poder, sin educación formal, pero con una visión tan específica de lo que quería crear que nada fue suficiente para detenerlo. Su claridad era tan penetrante que podía ver oportunidades donde otros veían ruina. Y eso es lo que hace la claridad: no elimina los obstáculos, los convierte en materia prima. No elimina el miedo, lo transforma en combustible. No te ahorra el trabajo, te da una razón para soportarlo. Pero para encontrar esa claridad, necesitas dejar de fingir. Deja de decir que estás bien cuando no lo estás. Deja de aceptar planes y relaciones que no te nutren. Deja de usar la ocupación como una excusa para no pensar. La claridad llega cuando haces una pausa sincera, cuando cierras los ojos y decides que por fin vas a dejar de mentirte. Que ya no vas a vivir desde la expectativa, sino desde la verdad. Y sí, la verdad incomoda. Porque a veces te dice que has estado caminando en dirección contraria. Que has construido una vida que no es tuya. Que has dicho sí demasiadas veces cuando debiste decir no. Pero esa verdad, por dolorosa que sea, es la única que te puede liberar. No se trata de reinventarte desde cero, se trata de desenterrar lo que ya estaba dentro de ti antes de que el mundo te convenciera de que no era suficiente. Esa es la claridad que transforma la soledad en una cuna de poder. Porque cuando sabes quién eres, cuando sabes que estás construyendo, cuando sabes por qué estás aquí, ya no necesitas compañía para sentirte completo. Puedes estar solo sin sentirte solo. Puedes avanzar sin aplausos. Puedes caerte sin perder la dirección. Porque tu brújula ya no está afuera, está en ti. Y ese momento, cuando por fin conectas con esa certeza interior, cuando por fin entiendes que tu vida no necesita ser validada por nadie más que por tu conciencia, es cuando la felicidad silenciosa empieza a brotar. No es felicidad eufórica. No es felicidad de redes sociales. Es esa paz irreductible que nace cuando todo afuera está en caos, pero dentro de ti hay orden, hay fuego, hay propósito. Esa paz no se compra. Se conquista. Capítulo 4. Visión, el arte de ver sin que nadie más vea. Hay una diferencia brutal entre vivir reaccionando y vivir creando. La mayoría de las personas no vive su vida, simplemente responde a lo que sucede, se adapta a lo que se espera, sobrevive como puede dentro de un marco diseñado por otros. Pero tú, si realmente deseas ser feliz solo en la vida, si de verdad quieres dominar tu existencia en lugar de arrastrarte por ella, tienes que desarrollar una visión que no dependa de lo visible, una capacidad de ver más allá del presente, más allá de la confusión, más allá de las circunstancias actuales, y sostener esa visión aunque nadie más la comprenda. Aunque parezca absurda, lejana o imposible. Porque la visión no es una fantasía, no es una ilusión bonita para escribir en una libreta o repetir en voz baja mientras te convences de que todo estará bien. La visión es una construcción brutal de futuro que se alimenta de convicción, de coherencia, de disciplina silenciosa y de una obsesión profunda por vivir alineado con algo que todavía no existe. Pero que sabes que puede existir si tú lo sostienes con suficiente fuerza mental. Fue así como Walt Disney, quebrado, endeudado, dormido en el suelo de su oficina, se negaba a rendirse no por testarudez, sino porque tenía una visión que lo mantenía despierto cuando otros ya habían bajado los brazos. La mayoría de las personas veían un hombre fracasado con dibujos infantiles y sueños ridículos, pero él veía castillos, familias, música, mundos, magia. Y eso es lo que diferencia a los que construyen imperios desde la nada: no necesitan evidencia para creer, porque la visión es suficiente motor. Esa es la diferencia entre tener un deseo y tener una misión. El deseo necesita garantías, la misión solo necesita una razón.
Tú, ahora, tal vez estás solo. Tal vez estás pasando por una etapa de confusión o de transición donde nada parece encajar y todo parece cuesta arriba. Pero si logras sostener una visión dentro de ese caos, una imagen clara de lo que podrías llegar a construir si dominas tu mente, si entrenas tu enfoque, si te conviertes en la persona que esa visión requiere, entonces ya no estás perdido, ya no estás roto, estás en preparación. Pero para que esa visión tenga fuerza, primero tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Tienes que preguntarte qué clase de vida mereces vivir, no desde el ego ni desde la comparación, sino desde tu esencia, desde tus valores más íntimos, desde esa voz que te ha estado susurrando durante años que estás hecho para más, pero que has silenciado por miedo, por costumbre o por inseguridad. Esa visión puede que no sea aceptada por tu entorno, puede que nadie la comprenda al principio, puede que incluso te ridiculicen por creer en ella, pero si tú no la sueltas, si tú la respaldas con acción diaria, si tú la conviertes en el norte de cada una de tus decisiones, entonces ya no importa cuántos te acompañen o cuántos te abandonen. Porque estarás caminando con un propósito más grande que cualquier soledad. Y eso es lo que la mayoría no entiende, que cuando tienes visión, la soledad ya no es un peso, es un privilegio. Porque mientras otros desperdician sus días en distracciones que solo calman la ansiedad momentánea, tú estás construyendo algo que tiene la capacidad de redefinir tu existencia. La visión convierte cada día ordinario en una oportunidad extraordinaria de avanzar 1 milímetro más hacia una vida no negociada. No necesitas aplausos para sostenerla. No necesitas resultados inmediatos. Solo necesitas decisión, claridad interna y un sentido de urgencia que no proviene del pánico, sino del respeto por tu tiempo limitado en este planeta. Los grandes movimientos de la historia comenzaron así, con alguien solo, con alguien rechazado, con alguien ignorado, pero con una visión inquebrantable que se mantuvo firme mientras todo alrededor era incertidumbre. Piensa en Mandela, décadas encerrado, aislado, privado de todo lo externo, pero jamás de su visión. Esa visión le dio sentido a su sufrimiento. Le dio forma a su resistencia. Le dio poder incluso dentro de una celda. Porque eso es lo que hace una visión auténtica, transforma incluso el dolor en parte del camino. Si estás esperando a tener más claridad para actuar, más recursos para empezar, más apoyo para moverte, entonces no has entendido el juego. La visión se define en la oscuridad, se afirma cuando nadie más cree, se expande en silencio. Es ahí donde aprendes a confiar en ti como nunca antes, no porque seas invencible, sino porque finalmente decides dejar de vivir prestado y comienzas a vivir diseñado. La felicidad de estar solo no nace de conformarte con la ausencia de compañía, sino de la presencia absoluta de una dirección interna. No es una vida sin gente, es una vida sin ruido. Y eso solo ocurre cuando tu visión es tan clara que las voces externas ya no dictan tu camino. Puedes caminar solo, sí, pero ya no estás perdido. Puedes estar en silencio, sí, pero ya no estás vacío. Puedes construir desde cero, sí, pero no desde la carencia, sino desde la intención. No hay nada más poderoso que un ser humano que ha decidido en qué dirección quiere crecer, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, sin ceder a la ansiedad de tenerlo todo resuelto. Ese ser humano puede estar solo por años y aún así estar en paz, porque no mide su vida por la cantidad de gente que lo rodea, sino por la fidelidad con la que honra su visión cada día. Capítulo 5. El propósito como ancla inquebrantable. En un mundo donde cada día nos empuja a correr más rápido, a demostrar más cosas, a aparentar más éxito, a construir una imagen constante que no siempre se alinea con lo que sentimos, uno de los actos más revolucionarios y transformadores que puedes realizar mientras estás solo, mientras no dependes emocionalmente de nadie. Mientras nadie te exige nada y tampoco te ofrece certezas, es tomarte el tiempo de descubrir cuál es tu verdadero propósito, no el que suena bien en un currículum, ni el que te convierte en alguien aceptable para tus padres o atractivo para una pareja, sino el propósito que te quema por dentro, ese que no pide permiso para incomodarte, ese que si lo ignoras durante mucho tiempo se convierte en un dolor físico, en un peso emocional, en una sensación persistente de vacío que no desaparece con placeres ni con logros superficiales. Porque vivir sin propósito es caminar sin suelo bajo los pies. Puedes avanzar, sí, puedes moverte y producir resultados, pero todo se siente frágil, hueco, efímero,
como si en cualquier momento algo dentro de ti fuera a derrumbarse sin razón aparente. Y es que el ser humano, aunque a veces lo olvida, no está diseñado para una existencia mecánica ni para una vida de reacciones automáticas a lo que pasa alrededor. Estamos diseñados para evolucionar conscientemente, para tomar decisiones desde un centro interno sólido, para saber, incluso en medio del caos, que estamos viviendo por algo que vale la pena. Algo más grande que nuestro confort, algo más duradero que cualquier éxito temporal, algo que nos permita, incluso estando completamente solos, mirar hacia adentro y decir, esto tiene sentido. El propósito no siempre se presenta como una revelación súbita, ni como una iluminación espectacular. A veces llega en medio del silencio, otras veces después del colapso, otras tantas disfrazado de rabia, de frustración, de insatisfacción prolongada. Pero siempre aparece cuando uno se atreve a mirar su vida con honestidad radical, cuando deja de culpar a los demás por su malestar, cuando deja de esperar que alguien venga a salvarlo y se sienta consigo mismo, sin máscaras, sin distracciones, sin excusas, para hacerse la pregunta que cambia todo: ¿qué clase de existencia me haría sentir digno de estar vivo? Incluso si nunca recibo un premio, un aplauso o una garantía. Y la respuesta no es externa. No está en lo que posees, en dónde vives, en con quién compartes tus días o en lo que los demás piensan de ti. Está en tu sistema de valores, en lo que te duele ver en el mundo, en lo que te provoca una mezcla de impotencia y pasión, en lo que harías aunque no te pagaran, en lo que harías aunque nadie te entendiera, en lo que defenderías aunque perdieras todo a cambio. Cuando encuentras eso, o incluso cuando empiezas a buscarlo de forma honesta, empiezas a ver tu soledad con otros ojos, ya no como una carencia, sino como un terreno fértil para edificar algo real. No hay felicidad auténtica sin propósito. Puede haber placer, sí, puede haber éxito superficial, reconocimiento, momentos de alivio, pero no plenitud. La plenitud requiere coherencia. Y la coherencia requiere tener una razón de ser. Cuando esa razón de ser está clara, entonces cada momento de soledad se vuelve útil, cada silencio se vuelve sagrado, cada día sin compañía se convierte en una inversión, no en un castigo. Porque sabes que estás construyendo desde un lugar íntegro, no desde la dependencia, no desde el miedo, no desde la urgencia de llenar huecos, sino desde una estructura interna que nadie puede quitarte. El propósito es tu ancla cuando todo lo demás se mueve. Es la voz firme que te recuerda por qué empezaste cuando ya no quedan fuerzas. Es el filtro que te permite decir no a lo que no resuena contigo, aunque sea tentador, aunque todos digan que es lo correcto. Es lo que te separa de vivir por reflejo a vivir con dirección. Es lo que te permite amar sin apego, trabajar sin agotamiento emocional, y caminar sin ansiedad incluso cuando no sabes con certeza qué viene después. Y sí, habrá momentos en los que dudes, momentos donde sientas que todo es demasiado, donde te cuestiones si tiene sentido seguir, donde te tiente volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo que al menos te distraía del vacío. Pero si el propósito es real, si te pertenece de verdad, siempre regresará a ti. Lo sentirás en el pecho, en la piel, en los detalles pequeños que nadie ve. Lo sentirás cada vez que hagas algo que alinea tus actos con tu alma, incluso si nadie lo celebra. Ahí es donde la soledad se transforma en libertad. Porque cuando ya no necesitas a nadie para validar tu existencia, para justificar tu camino, para aplaudir tus pasos, entonces todo lo que venga de los demás es bienvenido, pero no indispensable. Ya no entras en relaciones por miedo, sino por elección. Ya no trabajas para sobrevivir, sino para expresar. Ya no vives atrapado en el calendario de expectativas externas, sino comprometido con un ritmo que nace de tu núcleo. Esa es la esencia de ser feliz solo, no resignarte a estar solo, sino hacer de esa etapa un santuario para descubrir lo que te mueve de verdad. Y cuando lo descubres, no vuelves a ser el mismo. Puedes pasar años sin pareja, sin multitudes, sin que nada cambie afuera, y aún así caminar con una fuerza interior que los demás sienten aunque no la entiendan. Esa fuerza no se fabrica. Se gana. Se construye día a día con pequeños actos de integridad personal, con decisiones que honran tu propósito aunque nadie las vea. Y cuando ese propósito te atraviesa por completo, ya no necesitas tener todas las respuestas, ya no necesitas estar seguro de todo, porque entiendes que el propósito no es saberlo todo, es moverte con sentido en medio de la incertidumbre.
Y si puedes hacer eso, si puedes mantenerte firme en medio del ruido, si puedes actuar desde un lugar profundo incluso en soledad, entonces ya no solo estás sobreviviendo, estás liderando tu vida. Capítulo 6. Disciplina, la libertad que nace del compromiso. Una de las mentiras más peligrosas que se ha propagado en esta era de gratificación instantánea y de promesas vacías es la idea de que la felicidad puede existir sin disciplina, que puedes alcanzar una vida plena simplemente siguiendo tus impulsos, dejándote llevar por lo que sientes en el momento, sin estructuras, sin compromiso, sin rutina, sin esfuerzo sostenido. Pero lo cierto es que la felicidad auténtica, duradera y sólida, esa que puedes experimentar incluso estando completamente solo, sin necesitar validación, sin depender de nadie, está reservada para quienes han entendido que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras cuando quieras, sino en tener el poder interno de hacer lo que debes hacer. Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando parece que no hay recompensa inmediata al otro lado del esfuerzo. Porque la disciplina no es castigo, no es represión, no es rigidez sin alma. La disciplina bien entendida es amor propio en acción, es la manera más concreta y honesta de decirte a ti mismo, yo valgo lo suficiente como para no sabotearme, como para no postergar lo que sé que me construye, como para no vivir de excusas. Mientras el mundo te ofrece miles de caminos para anestesiarte, series, comida, redes, validación rápida, entretenimiento sin propósito. Tú, que estás eligiendo este camino de soledad transformadora, tienes la oportunidad de elevarte por encima de esa dependencia emocional y elegir una estructura de vida donde tus acciones diarias se conviertan en testimonio silencioso de tu poder personal. La disciplina no se trata de vivir sin descanso, sin alegría o sin flexibilidad, sino de diseñar tu día, tu mente y tu entorno de forma tal que tus hábitos sean una extensión natural de tus valores, que tu comportamiento no dependa de tus estados de ánimo, que tus decisiones no estén a merced de tus inseguridades, que tu progreso no sea un accidente sino una consecuencia inevitable de tu constancia. Y eso solo lo logras cuando asumes que nadie va a venir a salvarte, que nadie tiene la responsabilidad de cambiar tu vida, que nadie más que tú puede hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque nadie te lo reconozca. Pocas cosas te dan tanto poder personal como la sensación de cumplir tu palabra contigo mismo. Y eso no se construye leyendo libros o viendo vídeos motivacionales, se construye levantándote cuando suena el despertador aunque tu cuerpo pida 5 minutos más, se construye haciendo ejercicio aunque nadie lo note, se construye escribiendo, estudiando, emprendiendo, entrenando, construyendo algo aunque no veas resultados inmediatos. Porque en ese proceso silencioso de repetición, en esa aparente monotonía, estás afirmando tu identidad, ya no eres alguien que reacciona a su entorno, eres alguien que crea su entorno. Y cuando eres disciplinado, incluso en soledad, descubres un tipo de felicidad que no depende de nada externo, porque tu satisfacción ya no está atada al reconocimiento, ni al resultado, ni a la presencia de otros. Tu satisfacción está en el acto mismo de construirte, de pulirte, de elevarte día tras día sin necesitar testigos. Ya no te define la emoción del momento, te define la decisión sostenida. Ya no eres esclavo de tus estados internos, eres líder de ellos. Personas como David Goggins, que pasó de ser un joven obeso, sin dirección, con traumas, a convertirse en una leyenda del esfuerzo físico y mental, no lo hicieron porque alguien les tendió la mano en el momento perfecto, lo hicieron porque entendieron que la disciplina era la única manera de recuperar el respeto por sí mismos. Y ese respeto, una vez conquistado, te cambia para siempre. Porque puedes estar completamente solo, puedes estar en la oscuridad, puedes estar en crisis, pero si sabes que hoy hiciste lo que debías hacer, si sabes que no te traicionaste, si sabes que no buscaste una vía fácil para evitar el dolor necesario, entonces, incluso en medio del vacío, puedes sentir orgullo, puedes sentir paz, puedes sentir que estás en el camino. La disciplina no se discute, se practica. Y cuando se convierte en estilo de vida, cuando ya no necesitas motivación porque el hábito se impone, cuando la estructura reemplaza al impulso, entonces experimentas una transformación brutal. Ya no necesitas que la vida sea fácil, porque tú eres más fuerte. Ya no dependes de que los demás estén presentes, porque tú eres suficiente testigo de tu evolución. Ya no vives en ciclos de autoengaño,
Porque cada acción tuya te confirma que vas en dirección correcta. Y sí, habrá días donde no quieras seguir. Días donde todo parezca inútil. Días donde te preguntarás para qué esforzarte tanto si no ves resultados inmediatos. Pero esos son los días más importantes. Porque la disciplina no se construye cuando todo fluye, sino cuando todo se rompe y tú decides seguir. Es en esos momentos donde se define el tipo de persona que estás formando. Porque cualquier ser humano puede ser consistente cuando se siente inspirado, pero solo los que entienden el valor profundo de la autodisciplina son capaces de avanzar en medio de la niebla, de levantarse sin emoción, de construir aunque no haya motivación, de actuar aunque haya dudas. Y cuando vives así, cuando actúas con integridad cada día, cuando no negocias con tu responsabilidad, cuando decides que tú mismo eres tu propio estándar de excelencia, entonces no importa si estás solo, no importa si nadie lo ve, porque tú lo sabes. Y saberlo es suficiente. Porque al final del día, la felicidad real no es la ausencia de problemas ni la acumulación de momentos agradables, es la certeza interna de que estás alineado contigo mismo, de que estás siendo quien dijiste que ibas a ser, de que estás honrando el camino sin atajos. Capítulo 7. Acción. El puente entre lo que imaginamos y lo que somos. No importa cuántas veces hayas pensado en cambiar tu vida, no importa cuánto leas, cuánto aprendas, cuánto visualices o planifiques, si no eres capaz de llevar tu energía mental a un plano concreto de ejecución, todo ese potencial se transforma en frustración, y esa frustración termina siendo una carga emocional que no solo te paraliza, sino que alimenta la voz interna que te dice que no eres capaz, que no sirves, que no tiene sentido seguir soñando. Porque la mente, por poderosa que sea, no fue diseñada solo para imaginar. Fue diseñada para convertir visión en materia, ideas en realidad, deseos en estructuras visibles, y eso solo puede lograrse a través de una acción constante, decidida y sostenida que no dependa del estado de ánimo ni de la validación inmediata, sino de un compromiso profundo con la transformación personal. La gente suele subestimar el poder de actuar cuando nadie los está mirando, de empezar con lo que se tiene, sin certezas, sin garantías, sin esperar el momento perfecto, porque nos han condicionado a creer que solo vale la pena hacer las cosas si vamos a obtener un resultado visible, rápido y celebrable, cuando en realidad, el verdadero cambio ocurre en el proceso invisible, en el terreno donde el alma se fortalece mientras el cuerpo avanza paso a paso sin testigos, sin elogios, sin reconocimiento externo. Si estás solo ahora mismo, si te sientes desconectado del mundo, si has dejado de esperar algo de los demás, entonces tienes frente a ti el escenario perfecto para actuar sin distracciones, para moverte sin depender de nadie, para crear sin necesidad de aprobación, y ese tipo de acción, nacida desde el vacío, sostenida por convicción y no por recompensa, es la más poderosa que existe. Los hombres y mujeres que dejaron huella en la historia, los que superaron épocas de desesperación, pobreza o marginación, no lo hicieron porque tuvieron más oportunidades, sino porque decidieron hacer algo con lo poco que tenían cuando lo más fácil habría sido no hacer nada. Piensa en Ellen Keller, una niña sorda y ciega, atrapada en un cuerpo sin acceso al mundo externo, pero cuyo espíritu era tan indomable que, con ayuda, logró escribir, hablar, estudiar, inspirar y convertirse en símbolo de superación. Su historia no fue producto de inspiración pasiva, fue el resultado de acciones reiteradas, dolorosas, disciplinadas, que parecían insignificantes pero que abrieron las puertas de lo imposible. Y tú, ahora mismo, aunque no estés limitado físicamente, tal vez estás limitado emocional o mentalmente, encerrado en una rutina de estancamiento, paralizado por la sobrecarga de pensamientos, atrapado en planes que nunca se ejecutan, en sueños que solo existen en tu cabeza. La única salida de ese ciclo es la acción. No necesitas saber exactamente qué hacer para empezar. No necesitas tener un plan maestro ni una estrategia perfecta. Solo necesitas moverte en la dirección correcta, aunque sea con pasos torpes, aunque sea con miedo, aunque sea sin entender completamente el destino. Porque moverse crea energía, y la energía activa la mente, y la mente, en movimiento, empieza a generar claridad, y esa claridad alimenta la confianza, y la confianza te impulsa a actuar más, y así se construye una vida, no en un solo gran salto, sino en una acumulación de pequeños actos valientes realizados sin certezas.
Y cuando entiendes esto, dejas de esperar a que alguien venga a motivarte, a que el entorno cambie, a que las circunstancias se alineen, porque entiendes que la acción no requiere permiso. Ya no preguntas si vale la pena. Lo haces y punto. Porque el mayor dolor no es equivocarse, ni fallar, ni cansarse, sino vivir sabiendo que no hiciste lo que podías haber hecho. Y esa es una carga que no merece nadie que tenga aún la capacidad de moverse. No hay silencio más doloroso que el de una vida no vivida por miedo a actuar. Es en la acción que se disuelven las dudas. Es en la acción que se fortalecen los valores. Es en la acción que te das cuenta de lo que eres capaz, no por lo que logras, sino por lo que decides enfrentar. Porque no todo acto tiene que ser gigante. A veces la acción más revolucionaria es simplemente levantarte temprano aunque no tengas a dónde ir, preparar tu desayuno con orden aunque no tengas con quién compartirlo, escribir una línea aunque el libro no tenga estructura, hacer ejercicio aunque el cuerpo esté cansado, leer una página aunque la mente esté dispersa. Son esas pequeñas decisiones las que empiezan a reconectar tu identidad con tu intención. Y una vez que se establece esa conexión, todo cambia, porque dejas de sentirte a la deriva y comienzas a sentirte en control. La felicidad en soledad se fortalece cuando sabes que estás usando tu tiempo para crear algo, para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, para cultivar una vida que no depende del azar ni de la compañía, sino de tu compromiso con tus propios principios. Y no necesitas mostrarle a nadie lo que haces. No necesitas contarlo. No necesitas probar nada. Lo importante es que tú lo sepas. Que tú veas tu progreso. Que tú te conviertas en el testigo silencioso de tu propia evolución. Esa satisfacción íntima, esa sensación de construir sin ruido, es una de las fuentes más profundas de paz que puedes experimentar. Así que no busques un gran momento de revelación. No esperes la motivación perfecta. No pierdas más días preparando el escenario ideal. El acto más espiritual, más transformador y más revolucionario que puedes hacer mientras estás solo es actuar. Sin excusas. Sin aplazamientos. Sin querer entenderlo todo antes de empezar. Actúa porque puedes. Actúa porque estás vivo. Actúa porque tu historia aún no ha terminado y solo tú puedes escribirla con hechos. Capítulo 8. Adaptabilidad, la inteligencia de los que no se quiebran. En la vida real, la que duele, la que cambia sin avisar, la que no pide permiso para interrumpir tus planes, no sobrevive el más fuerte ni el más rápido, ni siquiera el más inteligente en el sentido tradicional, sobrevive el que sabe adaptarse sin perder su esencia, el que puede reinventarse sin destruir su identidad, el que tiene la capacidad de permanecer en pie cuando el mundo entero parece estar cambiando de forma brutal e inesperada. Y aquí es donde estar solo, cuando lo entiendes como un estado de regeneración en vez de una condena, se convierte en una ventaja inigualable, porque te obliga a dejar de aferrarte a estructuras ajenas, te empuja a soltar expectativas irreales, te libera de roles preestablecidos, y te da la oportunidad de empezar desde un espacio limpio, sin el peso de complacer a nadie más que a tu conciencia. La adaptabilidad no es debilidad, no es resignación, no es falta de carácter. Al contrario, es una forma de fortaleza emocional extremadamente sofisticada, porque implica reconocer que el control absoluto es una ilusión, que todo en este mundo está en constante transformación, y que lo único que verdaderamente te pertenece es tu capacidad de responder con inteligencia, con flexibilidad y con una mente lo suficientemente libre como para ajustar tus pasos sin necesidad de traicionar tus valores. Quien no se adapta, se quiebra. Quien no acepta el cambio, se paraliza. Y quien espera que todo vuelva a ser como era antes, se pierde la oportunidad de convertirse en algo nuevo, en algo mejor, en algo más real. Si estás solo ahora, si has perdido algo o a alguien, si tu entorno cambió, si tus planes colapsaron, si lo que te daba sentido ya no está, este es el momento más fértil que podrías tener para desarrollar esa musculatura interna que no depende de la estabilidad, sino de la inteligencia emocional y del dominio personal. Porque la adaptabilidad no es ceder sin pensar, sino decidir conscientemente cómo vas a moverte dentro de un nuevo paisaje, cómo vas a ajustar tus rutinas, tu visión, tu ritmo, tu enfoque, sin dejar que las circunstancias exteriores te roben tu dirección interna. Es tener la madurez de decir, esto ya no es lo que era, pero yo sigo aquí. No soy lo que perdí. No soy lo que cambió. Soy lo que elijo hacer con esto.
Mira la historia de Steve Jobs. Después de fundar Apple, la misma empresa que él había creado lo despidió. La mayoría de las personas, frente a una humillación de esa magnitud, habría renunciado al juego. Pero él no. Él utilizó ese periodo de soledad, de aparente fracaso, para reinventarse. Fundó Pixar. Fundó Next. Reorganizó su mente. Reconectó con lo que realmente importaba. Y eventualmente, cuando regresó a Apple, lo hizo no desde la rabia ni desde el resentimiento, sino desde una visión renovada, más poderosa, más enfocada. Esa etapa de derrota fue, en realidad, el campo de entrenamiento de su segunda evolución. Eso es adaptabilidad, moverse con la tormenta, no contra ella. Usar la caída como empuje. Leer el caos como información. Y tú, en este momento, tienes esa misma oportunidad. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas fingir que no te duele. Lo que necesitas es observar con total presencia lo que está ocurriendo en tu vida, lo que perdiste, lo que cambió, lo que ya no vuelve, y en lugar de negar la realidad, empezar a construir una respuesta interna que no sea producto del miedo, sino del respeto por ti mismo. Porque adaptarse no es huir. Adaptarse es quedarse, mirar lo nuevo, y decir, voy a encontrar una manera de crecer aquí también. La mayoría de las personas sufren no por el cambio, sino por la resistencia al cambio. Quieren que la vida se detenga, que los momentos buenos duren eternamente, que las personas nunca cambien, que las estructuras se mantengan intactas, pero la vida no funciona así. La vida es movimiento. Y si no te mueves con ella, te quedas atrás. No física ni económicamente, sino emocionalmente, congelado en una versión antigua de ti mismo que ya no puede funcionar en el nuevo contexto. Por eso, ser feliz solo no es una cuestión de aprender a aguantar la ausencia de compañía. Es una cuestión de aprender a adaptarte internamente a todo lo que se transforma sin que se rompa tu eje central. Es ser como el bambú, que se dobla con el viento pero no se quiebra, que se inclina cuando hay tormenta pero se mantiene firme en su raíz. Esa raíz, en tu caso, es tu identidad. Y lo que hace que esa identidad crezca no es que todo salga bien, sino que seas capaz de evolucionar sin abandonar lo que te define. Y eso requiere una humildad inmensa. Humildad para aceptar que ya no eres quien eras hace 5 años. Que tus valores maduran, que tus pasiones se afinan, que tus límites se redefinen, y que no hay nada de malo en eso si lo haces desde la conciencia y no desde la evasión. La adaptabilidad es una forma superior de conciencia, porque no vive en la rigidez de las certezas, sino en la confianza de que sabrás moverte con inteligencia, que sabrás reconstruirte tantas veces como sea necesario sin perder el respeto por ti mismo. Cuando aprendes a adaptarte, dejas de sufrir por lo que cambia. Dejas de depender de lo externo. Dejas de temerle a la incertidumbre. Porque sabes que dentro de ti hay un sistema operativo que puede recalcular la ruta sin entrar en pánico. Y cuando tienes eso, cuando eres capaz de enfrentar cualquier transición con los pies en la tierra y la mente flexible, entonces ya no necesitas que todo esté bien para estar bien. Porque tú eres el que crea el bienestar, no el que lo espera. Capítulo 9. Resiliencia, la fuerza de los que no se rinden aunque todo se rompa. Llega un momento en la vida de cualquier persona en el que todo se cae, relaciones que parecían eternas se terminan sin explicación lógica, proyectos que consumieron años de esfuerzo colapsan sin aviso, certezas que servían de base para vivir se desvanecen en cuestión de días, y te encuentras solo frente a una realidad que ya no reconoces. Tratando de entender cómo fue que llegaste ahí, cómo es posible que, a pesar de haber hecho todo lo correcto, nada salió como esperabas. Y es en ese punto exacto donde muchas personas se quiebran, se cierran, se abandonan a sí mismas, porque nadie les enseñó que el dolor no es el fin de la historia, sino el principio de otra más real, más tuya, más fuerte. Resiliencia no es resistir de forma estoica hasta que todo pase, ni sonreír falsamente para aparentar fortaleza, ni ignorar el sufrimiento como si sentir fuera sinónimo de debilidad. Resiliencia es la capacidad de reconstruirse con conciencia, de integrar la herida en tu identidad sin convertirla en una excusa, de levantarte no porque te sientas listo, sino porque entiendes que tu historia no puede terminar en esa caída. La resiliencia no nace del privilegio, ni del confort, ni de una infancia sin traumas, nace del abismo, de la pérdida, del fracaso real,
de la oscuridad emocional que te obliga a redefinir lo que es esencial. Y si hoy estás solo, si has tocado fondo emocional, si todo parece irrelevante o confuso, entonces estás en el terreno exacto donde esta fuerza puede nacer. No te harás fuerte mientras todo funcione, te harás fuerte cuando nada funcione y aún así encuentres dentro de ti una razón para moverte un paso más. La resiliencia comienza el día en que dejas de buscar culpables afuera, el día en que dejas de esperar que la vida te recompense automáticamente por tu esfuerzo, el día en que decides que, aunque todo esté roto, tú no vas a abandonar tu capacidad de seguir luchando. Porque en esa decisión, completamente solitaria, completamente silenciosa, completamente íntima, se activa un poder que la mayoría nunca conoce, el de convertir el dolor en impulso, la pérdida en sabiduría, y la soledad en laboratorio de regeneración personal. Mira a Viktor Frankl, psiquiatra, prisionero de campos de concentración, testigo del horror sistemático más inimaginable, aislado de todo lo que daba sentido a la existencia humana. Y sin embargo, desde ese infierno, fue capaz de extraer la idea de que el hombre, incluso en las peores condiciones, puede encontrar sentido al sufrimiento si mantiene su libertad interior, si decide que su actitud ante lo inevitable sigue siendo suya. Esa es la esencia de la resiliencia, no es negar el dolor, es dominar lo que haces con él. No es no sentir, es no permitir que el sentimiento destruya tu determinación. Tú puedes estar en el suelo ahora mismo. Puedes estar roto, humillado, sin energía, sin rumbo. Pero si decides, desde ese lugar, que no vas a permanecer ahí, que no vas a hacer de ese dolor tu identidad permanente, que no vas a dejar que esa experiencia te convierta en alguien amargo, cínico o resignado, entonces ya estás renaciendo. Aunque nada lo muestre por fuera. Aunque nadie lo note. Porque la resiliencia no es espectáculo. Es intimidad con uno mismo. Es una conversación profunda entre tu pasado y tu futuro, mediada por un presente que no se rinde. Y lo interesante es que, cuando cultivas esta fuerza mientras estás solo, sin la ayuda constante de otros, sin la energía prestada de la compañía, sin una red emocional que te sostenga en todo momento, desarrollas una autonomía emocional tan poderosa que ya no vives con miedo al dolor, ya no evitas las pérdidas, ya no te detiene el rechazo, porque sabes que, aunque caigas, aunque te rompas, aunque te derrumbes por completo, tienes la capacidad de reconstruirte. Esa confianza no te la da nadie. Esa certeza no te la enseñan en la escuela. Esa convicción nace del barro emocional, de haber pasado por la oscuridad y no haberte entregado a ella. Y cuanto más solo lo logres, más real será. Porque no dependerás del refuerzo externo para mantenerte en pie. No necesitarás que nadie venga a recordarte quién eres. No tendrás que justificarte. Solo seguirás adelante porque ya te demostraste a ti mismo que puedes. Y cuando alguien ha atravesado el infierno personal y ha salido con el alma intacta, no limpia, pero sí consciente, ya no se compara con nadie. Ya no envidia. Ya no necesita figurar. Vive con profundidad, con propósito, con una fuerza que no necesita exhibirse. Ser feliz solo no significa que no duelas. Significa que aprendes a sentir sin desmoronarte, a adaptarte sin perderte, a reconstruirte sin esconderte. Y eso te convierte en alguien verdaderamente libre. Porque si sabes que puedes perder todo y seguir siendo tú, entonces no hay nada que el mundo pueda quitarte que te destruya por completo. Tu esencia está probada. Tu identidad está templada. Tu fe en ti mismo ya no se negocia. Capítulo 10. Gratitud. El poder silencioso de valorar incluso cuando falta todo. Hay algo que no nos enseñan con claridad cuando hablamos de superación personal, algo que rara vez se dice de forma directa porque no encaja en los discursos cómodos de autoayuda, y es que la gratitud no es un acto emocional espontáneo que solo aparece cuando todo va bien, sino una decisión consciente y deliberada que debe ejercerse incluso, y especialmente, cuando todo va mal, cuando estás solo, cuando nada salió como lo planeaste, cuando lo que perdiste pesa más que lo que conservas, cuando el futuro se vuelve incierto y la tentación más fuerte es cerrar el corazón, endurecer la mente y asumir una postura cínica ante la vida. Pero es ahí, justamente en ese punto crítico, donde se prueba la calidad de tu conciencia y el nivel real de tu desarrollo interno. Porque es muy fácil agradecer cuando tienes compañía, éxito, salud, reconocimiento o certezas,
pero la verdadera transformación ocurre cuando puedes mirar tu situación actual, llena de dudas, de silencio, de cambios inesperados, de momentos en los que sientes que has retrocedido, y aún así, con total presencia. Con la mente limpia de cinismo y la voluntad alineada con tu verdad, elegir ver lo que permanece, lo que no ha sido destruido, lo que sigue estando disponible, tu capacidad de pensar, tu tiempo, tu conciencia, tu posibilidad de actuar, tu historia como fuente de lecciones, y sobre todo, tu dignidad, esa dignidad que solo se fortalece cuando dejas de enfocarte en lo que falta y empiezas a valorar lo que nunca dejaste de tener. Y no, esto no es romanticismo disfrazado de filosofía barata. Es, de hecho, una estrategia brutal de supervivencia psicológica y emocional, porque sin gratitud, incluso la vida más rica y acompañada se vuelve vacía. Sin gratitud, cualquier logro pierde sentido. Sin gratitud, todo se transforma en queja, en comparación, en carencia. Pero con gratitud, incluso los días más solitarios se convierten en tierra fértil, porque ya no vives desde la escasez, sino desde la conciencia de que si tienes al menos una cosa por la que agradecer hoy, entonces todavía tienes con qué construir. Personas como Nelson Mandela pasaron décadas en prisión, aislados, humillados, sin control sobre sus días ni sobre su destino aparente. Y sin embargo, en lugar de vivir esos años desde el resentimiento, eligieron agradecer por la oportunidad de fortalecer su carácter, de desarrollar claridad, de convertirse en líderes silenciosos, forjados en la oscuridad. Esa gratitud no era conformismo, era visión. Era inteligencia emocional llevada a su máxima expresión. Porque entendieron que si permitían que el odio los destruyera desde adentro, entonces los enemigos ya habrían ganado. La gratitud, en ese contexto, fue su victoria moral diaria. Y tú, aunque no estés en una celda física, tal vez estás encerrado en un ciclo de autocompasión, de frustración, de comparación constante. Y ahí es donde tienes que detenerte y preguntarte, ¿qué cosas estoy dejando de ver por estar demasiado enfocado en lo que no tengo? ¿Qué recursos tengo hoy que podrían multiplicarse si dejara de maldecir mi situación y empezara a usarla? Porque si estás respirando, si estás escuchando esto, si tu mente aún funciona, si tienes al menos un rincón de silencio, entonces tienes poder. Y ese poder crece con gratitud. No se trata de agradecer como obligación, ni de fingir felicidad, ni de tapar el dolor con frases bonitas. Se trata de desarrollar un estado mental lo suficientemente fuerte como para mirar la realidad completa, lo que duele y lo que nutre, lo que perdiste y lo que ganaste, lo que terminó y lo que empezó sin que lo notaras. Porque a veces, en medio de una pérdida, nace una versión tuya que antes no tenías el valor de invocar. A veces, al soltar lo que amabas, aparece lo que necesitabas. A veces, cuando te dejan solo, descubres que tú mismo has sido tu mejor compañía todo este tiempo. Y eso se revela cuando practicas la gratitud con rigor, no como consuelo, sino como entrenamiento mental. Agradecer no es decir gracias cuando las cosas son cómodas, es desarrollar la habilidad de extraer valor incluso de las piedras, incluso del frío, incluso del rechazo. Es mirar la vida y decir, no entiendo por qué esto está ocurriendo, pero voy a hacer algo bueno con esto. Esa es una decisión de poder. Una declaración de independencia emocional. Cuando aprendes a agradecer desde ese lugar profundo, desde esa soledad transformada en conciencia, entonces tu estado mental cambia por completo. Ya no dependes de que las cosas salgan bien para estar en paz. Ya no necesitas que la vida te complazca en todo momento. Porque has entendido que la mayor victoria es mantener tu alma limpia aún en los días sucios. Que la mayor riqueza es ver la oportunidad en medio del caos. Que la felicidad, la real, la que no tambalea con los eventos, nace cuando decides mirar lo que sí tienes y construir desde ahí sin resentimiento, sin prisa y sin buscar validación. Capítulo 11. Aprender, la mente que nunca se detiene, aunque el mundo se calle. En una sociedad que ha confundido títulos con sabiduría y acumulación de datos con crecimiento real, pocas cosas tienen tanto poder como una mente que, en lugar de detenerse por miedo, duda o soledad, decide activamente mantenerse aprendiendo, evolucionando, ampliando su capacidad de comprensión, aunque nadie lo exija, aunque no haya una fecha de entrega, aunque no haya aplausos ni reconocimiento externo.
Porque lo que distingue a las personas que avanzan, incluso en sus peores momentos, de las que se estancan, no es lo que saben, sino su voluntad inquebrantable de seguir aprendiendo sin descanso, sin depender del sistema, sin necesitar compañía, sin pedir permiso. Y ese tipo de aprendizaje, el que se sostiene en la soledad, en el silencio, en la convicción personal de que siempre puedes ir más profundo, más claro, más lejos, ese aprendizaje es el que realmente transforma. No estoy hablando de sentarte frente a una pantalla para acumular certificados digitales, ni de memorizar frases ajenas para sentirte momentáneamente superior. Estoy hablando de aprender desde un lugar interno, desde la humildad de quien reconoce que, aunque ha vivido, aunque ha leído, aunque ha experimentado dolor, todavía le falta ver, entender, integrar. Porque la arrogancia intelectual, esa sensación de que ya sabes suficiente, es una de las formas más elegantes del estancamiento. En cambio, quien se mantiene en un estado mental de apertura real, de observación, de análisis sincero, aunque esté completamente solo, aunque nadie lo guíe, aunque la vida parezca estancada, sigue creciendo. Y aquí es donde la soledad se convierte en aliada inquebrantable, porque sin la constante distracción de las voces externas, sin el teatro social de tener que demostrar lo que sabes o competir por atención, tienes el privilegio de estudiar lo que realmente te llama, de leer con profundidad y no por obligación, de pensar sin interrupciones, de cuestionar lo establecido, de revisar tus creencias sin miedo a la corrección pública. La soledad es el aula más poderosa que existe para quien sabe usarla con intención. Personas como Leonardo da Vinci, autodidactas compulsivos, pasaban horas en observación, análisis, bocetos, errores, hipótesis, reconstrucciones mentales que nadie les pedía. No estudiaban por necesidad de aprobación, sino por una sed interna que nunca se apagaba. Y esa sed, esa curiosidad que se mantiene incluso en medio del dolor, incluso en medio del rechazo, incluso cuando todo parece sin sentido, es el verdadero motor del crecimiento sostenido. Si tú, ahora mismo, estás solo, si te encuentras en ese espacio sin expectativas externas, tienes la oportunidad de usar este tiempo no para distraerte de ti mismo, sino para construir una mente que no dependa de nadie para fortalecerse. Aprender es un acto de rebeldía en un mundo que quiere mantenerte superficial, confundido y consumiendo constantemente ideas ajenas. Aprender por tu cuenta, a tu ritmo, desde tu autenticidad, es declarar que tu evolución no está sujeta a modas ni a tendencias ni a calendarios. Es asumir que cada día es una oportunidad para entender algo mejor, para dominar una habilidad, para superar una limitación conceptual, para acercarte un paso más a la versión de ti que mereces ser. Y no siempre se trata de aprender cosas nuevas, muchas veces se trata de aprender a desaprender. A cuestionar las ideas que heredaste. A soltar el orgullo intelectual. A admitir que quizás lo que pensabas que era verdad ya no te sirve. A reconfigurar tu mente para que sea un instrumento de libertad y no de repetición mecánica. Ese tipo de aprendizaje, el que rompe estructuras internas, el que desarma la arrogancia, el que deja espacio para nuevas perspectivas, es el que te hace verdaderamente sabio. Y lo más hermoso es que no necesitas nada más que tu voluntad para empezar. No necesitas un aula, no necesitas una universidad, no necesitas un sistema. Solo necesitas el compromiso de no pasar un solo día sin crecer, sin absorber una idea valiosa, sin cuestionarte algo, sin afilar tu intelecto. Porque en el momento en que tú mismo decides que cada día vas a aprender, cada experiencia se convierte en una lección, el dolor, el fracaso, la soledad, la rutina, la espera, incluso el aburrimiento. Todo se vuelve enseñanza cuando tienes los ojos abiertos y la mente activa. Y si puedes hacer eso estando solo, si puedes transformar tu soledad en un espacio de expansión cognitiva, entonces no hay escenario en el que no puedas adaptarte. Porque la persona que aprende constantemente se vuelve inquebrantable, puede cambiar de entorno, de país, de rol, de etapa, y seguirá evolucionando. Porque su identidad no está construida sobre lo que sabe, sino sobre su capacidad de aprender. Y esa capacidad, cultivada en la intimidad del silencio, se convierte en su ventaja definitiva. Capítulo 12. Culminación, la soberanía interior de quien ya no depende de nadie para existir plenamente.
Hay un punto en este camino donde dejas de buscar respuestas afuera, donde ya no necesitas más teorías, más validaciones, más caminos sugeridos por otros, porque finalmente comprendes que no hay manual definitivo, no hay fórmula universal, no hay estructura perfecta para vivir una vida plena. Entiendes que todo lo que necesitabas estaba siempre ahí, dentro de ti, esperando que dejaras de correr, de distraerte, de pedir permiso, y que por fin te atrevieras a sentarte contigo mismo con total presencia, con total sinceridad, con el coraje absoluto de mirar tu historia no como un cúmulo de errores que debes corregir, sino como la materia prima exacta que te formó, que te forjó, que te preparó para convertirte en alguien que ya no necesita compañía para validarse, que ya no necesita aplaudidores para sentirse valioso, que ya no se desvía por lo que el mundo considera éxito, porque ha entendido que la verdadera soberanía nace cuando te vuelves tu propia fuente de dirección, tu propia fuente de significado, tu propio sistema de evaluación interna. Ser feliz solo no es un destino al que llegas de repente, no es una iluminación mística ni un momento de euforia espiritual, es una construcción lenta, meticulosa, a veces dura, muchas veces silenciosa, en la que desmantelas todo lo que te enseñaron sobre lo que supuestamente necesitas para ser completo, y empiezas a descubrir que no estás roto, que no estás incompleto, que no estás fallado, sino que simplemente habías olvidado que dentro de ti hay una integridad que nunca se fue, solo fue cubierta por capas de miedo, de deseo de aceptación, de ruido social, de historias ajenas proyectadas sobre tu piel, y que una vez que arrancas todo eso con la fuerza de la disciplina, del pensamiento profundo, de la acción intencional y del aprendizaje constante, lo que queda no es vacío, es poder. Y ese poder, el verdadero, no se manifiesta gritando, ni controlando, ni imponiéndose. El verdadero poder se manifiesta en la paz con la que caminas solo, en la naturalidad con la que pasas un día contigo mismo sin ansiedad, en la firmeza con la que dices no a lo que no suma aunque parezca tentador, en la humildad con la que reconoces tus límites sin avergonzarte, en la convicción con la que decides cada paso sabiendo que nadie más tiene que entenderlo. Porque ya no vives para ser entendido, vives para ser auténtico. Cuando llegas a este estado de autonomía emocional, de claridad personal, de libertad interna, ya no mendigas amor, ya no fuerzas vínculos, ya no te enredas en narrativas de salvación mutua disfrazadas de romance o lealtad, porque sabes que todo vínculo real solo puede nacer desde la elección, no desde la necesidad, y que estar solo no es una etapa que hay que superar, sino un estado que hay que dominar, porque desde ahí, y solo desde ahí, puedes elegir compañía sin perderte, puedes amar sin disolución, puedes compartir sin sacrificar tu verdad. Y es entonces, cuando dejas de buscar llenarte con lo de afuera, cuando descubres que estás completo por dentro, que aparece una forma de felicidad que no se parece a nada de lo que viste antes. No es una felicidad ruidosa ni constante ni eufórica. Es una felicidad sólida, tranquila, profunda, que no depende de lo que pasa, sino de lo que eres. Una felicidad que se manifiesta cuando cierras los ojos en silencio y puedes decir con honestidad, no necesito más para sentirme vivo. No necesito que alguien me complete. No necesito ser entendido por todos. Estoy bien. Estoy aquí. Soy yo. Y eso es suficiente. Llegar hasta aquí no es fácil. No es rápido. No es glamuroso. A veces duele. A veces se siente como retroceder. A veces la soledad pesa. Pero vale la pena. Porque lo que construyes en ese proceso ya nadie te lo puede quitar. No depende de tu cuenta bancaria, ni de tu físico, ni de tu estatus social, ni de tu entorno. Es tuyo. Te pertenece. Y eso lo convierte en lo más valioso que puedes poseer, una vida interior rica, estable, imperturbable, capaz de sostenerte en los momentos más duros, capaz de guiarte en medio del caos, capaz de darte dirección cuando el resto del mundo se encuentra perdido. El verdadero éxito, el que no se publica en redes ni se mide en métricas externas, es poder estar contigo mismo en paz, sin adicciones, sin relaciones parásitas, sin pensamientos repetitivos que te destruyen, sin expectativas que te drenan. Es vivir cada día con propósito, no porque alguien te lo impone, sino porque tú lo elegiste. Es poder perderlo todo y saber que aún sigues en pie. Es tener la fuerza de decir, no importa lo que venga, yo puedo enfrentarlo, porque ya no me defino por lo que tengo, sino por lo que soy. Y lo que soy no se rompe.
Ese es el legado de la soledad bien vivida. No es aislamiento. No es tristeza. Es alquimia. Es transformación. Es madurez emocional. Es independencia espiritual. Es la cima de una evolución personal que no todos están dispuestos a recorrer, pero que recompensa con una paz que ya no se negocia, con una estabilidad que ya no depende del clima, con una dirección que ya no se desvía por cualquier aplauso o crítica. Porque cuando has aprendido a ser feliz solo, has aprendido a ser libre. Y cuando eres libre, ya no vives en reacción, vives en creación. Ese es el verdadero triunfo.